Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los santos más amados y admirados de la historia, San Francisco de Asís. Su vida fue una transformación radical de la riqueza y el lujo hacia una existencia sencilla y llena de amor por Dios, por los demás y por la creación. San Francisco nació en el año 1181 en la ciudad de Asís, Italia. Su nombre original era Giovanni di Pietro di Bernardone, pero su padre, un comerciante adinerado de telas, lo llamó Francisco, en honor a Francia, país que amaba y donde realizaba gran parte de sus negocios. Francisco creció rodeado de lujos, fiestas y todas las comodidades que el dinero podía ofrecer en aquella época medieval. Desde joven, Francisco se destacaba por su carisma, su alegría de vivir y su gusto por la diversión. Sin embargo, la vida de Francisco estaba a punto de cambiar de una manera que ni él mismo esperaba. En su juventud, se unió al ejército en una guerra entre Asís y la ciudad vecina de Perugia. Durante una batalla, Francisco fue capturado y pasó un año entero en prisión, un tiempo que comenzó a marcar una transformación en su corazón. A pesar de su liberación, algo en Francisco ya no era el mismo. Sentía que la vida que había llevado hasta entonces, llena de placeres mundanos, no le daba la paz que él buscaba. Luego de su liberación, Francisco comenzó a distanciarse de su vida anterior. En una ocasión, mientras cabalgaba cerca de la ciudad, se encontró con un leproso en el camino. Este encuentro fue clave en su conversión. El leproso, cubierto de llagas y abandonado por la sociedad, despertó en Francisco una profunda compasión. A pesar del miedo y el rechazo que solía sentir hacia los leprosos, Francisco descendió de su caballo, abrazó y besó al hombre enfermo. En ese gesto de amor y humildad, sintió que había tocado no solo al leproso, sino al mismo Cristo. A partir de ese momento, Francisco decidió renunciar a todo lo que lo había alejado de Dios. Un día, en la iglesia de San Damián, mientras oraba, Francisco escuchó la voz del Señor que le decía: «Francisco, repara mi iglesia, que está en ruinas». Tomando estas palabras de forma literal, comenzó a reparar físicamente la pequeña iglesia de San Damián, recogiendo piedras y reconstruyendo con sus propias manos. Pero el llamado de Dios era mucho más profundo. No se trataba solo de reconstruir una iglesia de piedra, sino de restaurar la fe de la iglesia misma, que en aquellos tiempos estaba debilitada por la riqueza y el poder. Francisco, convencido de su misión, decidió renunciar a todo lo material. En un acto que dejó a todos asombrados, devolvió a su padre todo lo que poseía, incluso la ropa que llevaba puesta, declarando: «Ya no quiero llamarle padre a Pietro Bernardone, sino solo al Padre que está en los cielos». Desde ese momento, Francisco vivió una vida de extrema pobreza, vistiéndose con una simple túnica y dedicándose a predicar el Evangelio por los caminos. Su mensaje era claro: la verdadera alegría y libertad se encuentran en desprenderse de todo lo innecesario y confiar plenamente en la providencia de Dios. No solo predicaba con palabras, sino también con su ejemplo de vida sencilla, su amor por la naturaleza y su profundo respeto por todas las criaturas de Dios. Una de las historias más hermosas sobre San Francisco es su relación con los animales. Él creía que todas las criaturas eran hermanos y hermanas, creados por el mismo Dios. En una ocasión, predicó a un grupo de aves, y se dice que éstas lo escucharon con atención, como si entendieran cada una de sus palabras. Francisco les dijo: «Hermanas aves, debéis alabar a vuestro Creador. Él os ha dado plumas para vestiros, alas para volar y todo lo que necesitáis. Alabemos juntos al Señor». Pero no solo los animales sentían la cercanía de Francisco. En el pueblo de Gubbio, se cuenta que un lobo estaba aterrorizando a la gente, matando a sus animales y atacando a los aldeanos. Francisco, en lugar de huir, fue a encontrarse con el lobo. Al llegar, hizo la señal de la cruz y habló al lobo con firmeza pero con amor, diciéndole: «Hermano lobo,
te ordeno en nombre de Cristo que dejes de hacer daño a la gente. Sorprendentemente, el lobo se calmó, se acercó a Francisco mansamente, y desde ese día, vivió en paz con los habitantes de Gubbio. A lo largo de su vida, Francisco no solo predicó con su palabra, sino también con su vida de humildad y servicio. Fundó la Orden de los Hermanos Menores, también conocida como los franciscanos, que vivían en pobreza absoluta, ayudando a los más necesitados y predicando el amor de Dios. Su amor por Cristo fue tan profundo que, en sus últimos años de vida, recibió los estigmas, las marcas de la pasión de Cristo en su propio cuerpo, como señal de su unión mística con el sufrimiento de Jesús. Francisco murió en 1226, rodeado por sus hermanos franciscanos, en una pequeña capilla cerca de Asís. Pero su legado sigue vivo hasta el día de hoy, inspirando a millones de personas a vivir con humildad, amor por la naturaleza y devoción a Dios. En 1228, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, y su vida sigue siendo un ejemplo de cómo el amor radical por Dios puede transformar no solo a una persona, sino al mundo entero. San Francisco de Asís nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de entregar por amor a Dios. Su vida fue un testimonio de cómo, al renunciar a lo material, podemos encontrar una libertad y alegría que el mundo no puede ofrecer. Que su ejemplo nos inspire a vivir con más sencillez, humildad y amor por todas las criaturas de Dios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal, y compartirlo con otros para que más personas puedan ser tocadas por el mensaje de San Francisco. Que Dios te bendiga.